¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bueno, estamos para arrancar un live. Ahí vamos a sumar a Franju, que ha tenido un temita en la cuenta, por eso estoy arrancando yo el vivo, pero sigue todo en pie. Ahí está la invitación, Fran. Fíjate si estamos. Hola, Hola Franju, ¿cómo va? ¿qué tal, Ale? Bien, muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien, muy bien, muy bien. Acá disfrutando del solcito ya en el ocaso, ya bajando los Está días. bien, Sí, eh, bien. qué bueno. Pues nada, pues quería arrancar agradeciéndote el espacio, la oportunidad eh, de que hayas aceptado a esta serie de 10 live que estoy haciendo con compañeros de la tribu para conmemorar este 10º aniversario del seminario específico de seno y a su vez también de acompañar procesos mamarios desde las 5 leyes biológicas. Pues, agradecerte y pues también felicitarte por tu labor de difusión, por la comunidad que tienes, tus 11.600 seguidores, pues es- son cosas que no se logran del día a la mañana, ¿verdad? Totalmente. Bueno, gracias a vos, Franju, cuando me hiciste la propuesta, me encantó, la verdad. Que me hayas tenido en cuenta también para estos tipos de charla, también me hizo sentir muy bien, así que gracias a vos. Y mismo digo, ¿no? Como creo que todos los que estamos en esta labor, ya sea terapéutica o de docencia, como es en el caso de la mía, está bueno que nos podamos acompañar y complementar porque realmente para estos tipos de contenidos y de abordajes la red es muy importante. Así que muchísimas gracias. No, un gusto. Sí, pues al tema que para mí era muy importante abordar y que siento que está como, no está muy visibilizado y no es algo nuevo, pero siento que sí falta mucho que se comparta, es el tema de las soluciones intentadas. Es una palabra que tal vez no sea muy conocida en el panorama hammeriano, pero es un concepto que es previo incluso a Hammer, es herencia del MRI de Palo Alto, del Brief Therapy Center. Son dos instituciones que una engendra a la otra en Palo Alto, Estados Unidos. Y lo que ellos descubren al sistematizar a Erickson es que las personas a veces hacen cosas para resolver sus problemas que no ayudan a resolverlos y mantener las cosas que no ayudan porque la persona no es consciente de que no está funcionando y porque tiene una esperanza y unas expectativas muy puestas y porque expresa de un modelo, de una forma de creencias que le dan mucha importancia a esta solución que está intentando, ¿no? Entonces ellos descubren que cuando se interrumpen soluciones que no funcionan, a veces hay cambios que antes no se daban y que a veces las soluciones que se intentan no solo no ayudan, sino que a veces contribuyen a hacer más grande el problema. Entonces, ¿por qué para mí es muy importante? Porque cuando me llegan casos, no sé, me gustaría también escucharte a vos, ahorita en unos minutos, si has tenido experiencias y si también te ha pasado o no, pero los casos que me han llegado, cuando ya llevan cierto tiempo de procesos mamarios, siempre suelen venir con una colección muy grande de modelos terapéuticos, ¿no? Se han puesto a hacer mucho ejercicio, a hacer dietas, tomar adaptógenos, flores de Bach, y es como vienen en una obsesión de hacer 8, 10, 12, con la esperanza de, bueno, si hago 10, 12 cosas, tal vez alguna pegue y funcione y con suerte me curo, ¿no? Y lejos de ayudar, obviamente ninguna de esas cosas son malas por sí mismas, muy importante para mí mencionar eso, pero desde que
desde dónde está actuando la mujer que está haciendo 8 cosas diferentes, es consciente de su proceso, está, está relajada o está más activa que antes de recibir el diagnóstico, ¿no? Y algo muy interesante también, y que creo que está poco visibilizado, es la importancia del modelo de la 5LB, porque no solo nos explica por dónde empiezan los procesos mamarios, sino que también nos explica, nos puede explicar, nos ayuda a entender con mucha precisión cuál es el tipo de trauma que activa o al conducto o a la glándula, y también nos ayuda a entender qué tipo de acción es la que permite que el programa entre de manera natural y automática en la fase que viene después de la activa. La aparición de síntomas no es espontánea desde este modelo. Entonces, para mí era muy importante compartir, y sentí que vos eras un muy buen candidato a poderlo conversar, entender, difundir y expandir. Es que ninguno de esas terapias como tal que viene haciendo la persona, ninguna explica el por qué pecho derecho, pecho izquierdo, o si son los dos. Ninguna explica si es conducto, si es glándula. Ninguna explica cuando hay un síntoma que aparece, y sin embargo casi todos esos modelos, las personas que van a ellos van desde una fe y desde una esperanza que no es mala, pero que el resto de modelos atribuyen a los cambios fisiológicos a la mama a causas erróneas, catastróficas, y ya una visión no hammeriana, que es del cuerpo estropeado, del cuerpo roto, del desajuste, y bueno, a grandes rasgos era eso. No sé, ¿quieres compartir algo al respecto? Sí, bueno, hay varias aristas, ¿no? Por donde poder tomar este tema. Creo que es muy interesante, y si bien lo vamos a abordar específicamente en casos de senos, que la gente sepa que esto se puede trasladar en realidad a cualquier situación que esté viviendo, ¿no? Como me parece importante que la gente sepa que no solamente abarca el seno, sino a cualquier órgano o a cualquier tejido, porque creo que lo más importante que mencionaste de todo esto es desde dónde la persona hace lo que hace, ¿no? Y, y como vos decís, muchas veces cuando llegan ya al modelo o quieren aprender el modelo o quieren una consulta desde esta perspectiva, ya ha pasado un gran proceso la persona hasta llegar a esta instancia, ¿no? Y uno observa que muchas inclusive de las herramientas que están utilizando son hasta contraproducentes entre sí, ¿no? Y si quisiéramos ver el panorama más amplio de estos casos, no nos tenemos que olvidar que cuando hablas de glándula mamaria estamos hablando de el mesodermo antiguo, y este expresa un comportamiento muy particular que es el muro de goma. Para la gente que no lo conoce, después puede buscar un poquito más de información, pero el muro de goma tiene la característica de impedir que la persona pueda entrar en contacto con sí misma, e impedir que pueda sensibilizarse con lo que está pasando, y de esa manera la persona se lleva puesta un montón de aspectos internos en búsqueda de herramientas que le pueda solucionar el mal que tiene dentro, ¿no? Porque entendamos, nosotros ya lo vemos desde otra perspectiva, pero si pudiésemos volver 10, 15 años atrás, cuando no conocíamos este modelo, una persona que tiene un diagnóstico fuerte, en el caso de la mama, ¿no? Una mujer que tiene un diagnóstico que le impacta, activa no solamente otros programas biológicos, sino que además pasa algo que es contradictorio en sí mismo, porque la mujer normalmente ya está dando indicios de entrar en una fase de vagotónica, en una fase de reparación, y sin embargo la misma noticia del diagnóstico la pone nuevamente en una fase activa de otras cosas, y empieza a haber una combinación en donde
cuando la persona más relajada debería estar, y relajada no quiero decir no hacer nada, ¿no? Pero relajada, serena en el sentido de que lo que está sucediendo en el cuerpo no es un error, como vos bien lo mencionabas, sino que en realidad está siguiendo un patrón muy preciso. Y ese patrón muy preciso requiere de acompañamientos y de intervenciones precisas, ¿no? Entonces, vemos personas que a partir de un diagnóstico de mama empiezan primero con un tipo de dieta, por ejemplo. Es muy típico. Y que al tiempito ese tipo de dieta le empieza a generar otras activaciones y otros programas biológicos y cambia de dieta sin siquiera poder procesar que la alimentación en sí misma pueda acompañar una fase de reparación, pero nunca va a ser lo que haga que a la persona se le pase ese mal que está teniendo, ¿no? Lo mismo con querer hacer un tipo de abordaje, empiezan a hacer constelaciones familiares, empiezan a hacer PNL, empiezan a hacer otros tipos de psicoterapia o de terapias grupales, y hace que la persona empiece a remover un montón de cosas que no son necesarias remover en ese momento, porque la temática de la glándula mamaria es una muy particular, la temática del conducto, de los ductos, son muy particulares y tiene que ver con algo muy preciso en la vida de la persona, y empieza a tocar y empiezan a emerger un montón de cosas. Entonces vemos que la persona ya no solamente está con el cuadro o el síntoma mamario, sino que además tiene varios otros síntomas, productos de otras reparaciones e inclusive otros programas también en fase activa, ¿no? Una gran cantidad de incertidumbre por lo que va a venir, por ejemplo, ¿no? Temas frontales, con todos estos síntomas que después empiezan a pasar a la persona de que ya no puede dormir por las noches, cuando antes podía dormir, inclusive con el síntoma que tenía, y además no puede dormir. Y además se le empiezan a sumar cosas. Bueno, yo empiezo a hablar y Franju, por ahí vos frename cuando quieras, me vas modulando. Eh, Sí, no, y en ese sentido, Ale, lo que para mí es importante poner en claro es que ninguna de estas cosas son malas de por sí. Lo que sí puede ser estresante es que sean un conjunto y que sea hecho desde el tengo que hacer todo esto para sanarme y, y lo interesante es que ninguno de esos modelos explica a la persona por qué en este momento, porque ahora estoy teniendo un tema de mama, eh, porque a mí, o sea, ninguno de esos explica y hay como una gran fe en que muy, muy arraigada de que, bueno, entonces tengo que hacer muchas cosas bien para contrarrestar algo mal que no sé qué es, pero haciendo muchas cosas buenas voy a hacer más pequeño lo malo, ¿no? Y no hay nada. En un nivel muy interno, muy de cómo funciona el cuerpo, no hay nada malo como tal. Hay una adaptación que hace el cuerpo por un trauma, ya sea glandular, ya sea ductal, en el nido, y el modelo hameriano como tal permite que la mujer se pueda observar desde una perspectiva de autoconocimiento que ningún otro modelo le puede brindar. Y desde ahí se puede buscar no tanto qué remedio externo uso, que no estamos peleados con los remedios externos, sino podemos entender que esto no se ha dado por mala praxis de la vida, con cosas externas que tóxicos o cosas, o no, las activaciones no, que descubre Hammer y que documenta Hammer en su libro de mama, las que yo he ido documentando durante estos 10 años, ninguna ha sido cuando se somete al proceso de estudiar con precisión y hacer lo que se llama diagnóstico diferencial hameriano de mama, podemos encontrar con mucha precisión y hasta la fecha no hay casos que no se haya encontrado el tipo de trauma que ha vivido la persona y a través de procesar, ver si va a haber recidivas, si el tipo de trauma o de experiencia
traumática o conflicto biológico o de situación estresante, el conocerla, monitorizarla, ver si se va a repetir, si ya se solucionó, y si hay posibilidades de que el tema empeore o si se está yendo hacia una solución que se está consolidando. Todos esos factores, ningún otro modelo los explica con tanta precisión, ningún otro modelo permite que la mujer te autoconozca a un nivel tan fino. Y lo interesante es que este modelo bien estudiado permite dar acompañamientos muy refinados, ¿no? He comentado, para hacer un paréntesis breve, que a veces, muchas veces, un terapeuta muy bien estudiado en las 5 leyes biológicas y no en otros modelos. Bueno, hay otros modelos que surgen de Hammer, pero han perdido mucha precisión. Y para nosotros es muy importante poner énfasis que en seno 5LB, el nombre es 5LB, no es seno quitar códigos o quitar... Hay Reprogramar. otros nombres, ¿no? O desprogramar, no va por ahí, porque también vuelven a formar más igual parte del problema, porque esto no es, te leo tu código y ya te puedes ir a tu casa. No, es que la persona pueda entender que lo que está viviendo, si no lo comprende por sí misma y sale huyendo a hacer muchas terapias, es como salir en estampida en la dirección que sea. Y no va por ahí. Y lo que, pues, que quería comentar con este paréntesis que comento es que conocer muy bien el modelo permite hacer que la persona se dé cuenta de cosas que ni siquiera se ha dado cuenta, ¿no? Y dos casos así como recientes, bueno, no tanto, uno más reciente, otro no tanto, que a veces hay programas, por ejemplo, de conducto que se pueden solapar, 2 al mismo tiempo, 3, la cantidad de posibilidades es enorme y muy vasta cuando se estudia. Se pueden tener un lado, 2 o 3 al mismo tiempo, incluso de lo mismo, de conducto. Se puede tener en diferentes y ya generar una constelación si están ambos activos. Me tocó en una ocasión que falleció el esposo de una señora y ella inició un tema ductal y en la exploración a los pocos minutos, como 15, 20 minutos, pues me fui dando cuenta de que ella estaba resolviendo. El conducto tiene 3 variantes. El conducto casi siempre lo llamamos que es separación, pero dentro de esa separación hay 3 variantes. Una es, me duele esta separación porque quisiera, estoy muy contenta con el vínculo y me duele que se rompa este vínculo. Son divorcios donde tal vez él sí se quiere separar, pero ella no. Entonces me duele esta falta de contacto, que sí quisiera tenerla, ese es uno. El otro es el rechazo, me quiero divorciar, me quiero separar y no puedo. Y puede ser en relación a cualquier miembro, no necesariamente la pareja, puede ser, quiero ya que mi hijo o mis hijos se vayan a hacer la vida, ya tienen 40 años y siguen viviendo aquí, y eso puede ser rechazo de querer provocar una separación que no se está dando. Y el otro es una defunción. Una defunción también puede afectar al conducto si es vivida de manera dura. No todas, hay escenarios de este tipo que no llegan a activar. O sea, no estamos diciendo que todo el mundo pero los que sí son fuertes sí tienen la capacidad de activar estos tejidos. Entonces estaba acompañando a una mujer que recientemente había fallecido su esposo y ya estaba teniendo síntomas ductales al poco tiempo. Y pude explorar y entender que aparte de vivir el duelo de que mi esposo se ha ido, ese no era el tema. El tema más bien fue la solución, porque desde este modelo los síntomas son más importantes de lo que dice la persona o que lo que nosotros podemos pensar. ¿Qué me dice a mí
un conducto que tiene hipersensibilidad. Desde este modelo, si aplicamos diagnóstico diferencial hameriano de mama, si no lo aplicamos, cualquier interpretación es válida y hay muchas personas que con una buena intención, pero con insuficiente formación, hacen interpretaciones súper desafortunadas y las personas que están al otro lado, los consultantes, se las creen y ahora vámonos, ¿no? Entonces, aplicar diagnóstico diferencial hameriano y haber pasado un entrenamiento importante en ello, permite entender que el síntoma manda, ¿no? Y el síntoma comunica cosas que hay que interpretarlas para ver qué está viviendo esa persona, ¿no? Entonces, a mí que me comunica un conducto después de que se ha muerto el esposo, y a su vez el discurso también te cuenta lo mismo y a veces ni siquiera tienes que hacer mucho trabajo, ¿no? Porque su discurso era que era mal padre, que muy bueno para sus amigos pero muy descuidado en la casa, que los tenía a ella y a su hijo con deudas, pero que era bien bueno para prestar dinero a sus compañeros y que llevaba años queriéndose separar y sin poderse separar, porque era también un agresivo, un mal padre, un mal esposo, toda esa narrativa. Cuando fallece el señor, ese rechazo en fase activa que llevaba no un año ni dos, entra en solución porque aquí hay muchas posibilidades de solapamiento de estos tres. Se pueden solapar de unas maneras que hasta que no se descubren desde lo clínico, uno piensa que es muy fácil y no es que sea difícil, pero hay que tener una epistemología de la complejidad y una epistemología de sistemas complejos para entender todas las variables y posibilidades que hay. Porque la vida se autorregula en base a estas cosas y a veces podemos pensar que es muy sencillo, pero la realidad es como es, ¿no? No siempre es como la tenemos idealizada en nuestra mente, ¿no? Entonces, que tenga síntomas ductales de hipersensibilidad, que eso sabemos que es solución, justo después de que haya fallecido y que en su discurso diga que era mal padre y que nos está diciendo que a nivel biológico resolvió un conflicto de rechazo y que esa muerte no solo puede afectar, que es la parte más visible y más fácil, no solo puede afectar y activar un nuevo conflicto, sino que resuelve el que ya estaba de tiempo atrás, de que me quiero divorciar y no puedo. Y yo conociendo esto ya puedo hacer un abordaje que es muy difícil hacerlo si no se conoce muy bien esto, es casi imposible y algo que se usa mucho en los modelos ericksonianos, que es envolver para regalo, que es preparar una sugestión, preparar el campo de intervención. Y lo que me acerqué le dije, mira, yo sé que hay algo que muy posiblemente casi nadie va a poder entenderte, que tal vez te sientas muy sola, y me gustaría decirte algo, no juzgándote, sino desde, puedo entender algo muy profundo en ti, en vos, que tal vez te dé mucha vergüenza o que tal vez no te sientas, que es muy fácil que te sientas juzgada, ¿no? Y le pregunté, le dije, tú, vos, cuando él se fue, una parte muy importante en tu interior te descansó muy fuerte, ¿no? Reacción. Okay. Poder entender que el proceso está conectado con la vida, poder entender que no es un mal funcionamiento, poder entender que el síntoma puede aparecer, desaparecer, subir, bajar, y que toda esa variabilidad no es tanto por lo que hay, qué remedio tomo, o qué nutriente me faltó, o que el desodorante siguió una vía catastrófica, fisiológica y son... No. Poder entender esto permite entender no solo resignificar todo el proceso, sino
acceder a un nuevo nivel de comprensión de la enfermedad o el proceso que ningún otro modelo lo puede brindar, porque los otros modelos es, toma esto, ven a que te haga no sé qué cosa, ya sea, y esto no quiero que se convierta en, estamos en contra, ¿no? De lo demás, ¿no? O sea, la acupuntura te puede servir, un masaje te puede servir, mil cosas te pueden servir, pero ninguna tiene especificidad para llegar a hacer algún cambio en la mama. La única que sí tiene especificidad y que permite algo diametralmente diferente es el autoconocimiento a través de conocer las 5 leyes biológicas y de un autoconocimiento y de que por iniciativa propia, si se tiene un nivel muy avanzado, se pueda lograr, o si un terapeuta suficientemente competente te acompaña, pues te puede guiar a ese descubrimiento, ¿no? Sí, y creo que parte de la base de lo que estás mencionando es que cuando hablamos del modelo de las 5 leyes biológicas, no estamos hablando de una herramienta de intervención como tal, sino como algo más profundo, ¿no? Un modelo que permite sostener eso que le está pasando a la persona, contiene en sí mismo lo que le está pasando a la persona. Yo creo que antes del modelo de las 5 leyes biológicas, si bien hubieron un montón de otros modelos o intentos de explicación de por qué surge lo que surge o nos pasa lo que nos pasa, hemos estado inmersos en un modelo muy materialista, en donde lo que prima es el hacer y, y la clave de ese hacer es conseguir aquel elemento o aquella herramienta que me va a permitir a mí salir de donde estoy. Y el modelo de las 5 leyes biológicas, y me gusta esto que traes todo el tiempo, de no estamos en contra de las herramientas ni de ningún tipo de decisión que decida tomar una persona, porque para eso es la voluntad y la libertad individual de cada quien, porque acá lo complejo de este modelo es que es la persona, es en este caso la mujer, quien hace el proceso, uno acompaña, ¿no? No, después puede utilizar a partir de conocer el modelo de las 5 leyes o de conocer estos tipos de abordaje, qué tipo de herramienta utilizar, pero ya no para salir de donde está, sino para acompañar lo que le está pasando, porque en realidad su cuerpo ya está saliendo de donde está, ¿no? Esto por ahí sin pensarlo en una lógica tan lineal, sobre todo para quienes estén escuchando por primera vez. Muchas veces en estos procesos que aparecen esta sintomatología en los senos, hay recaídas y hay reentradas, ¿no? En los programas y bueno, puede ser un poquito más complejo que lo que vemos en una curva bifásica pegadita en una pantalla o en una hoja, ¿no? Porque tiene un dinamismo mucho mayor, pero ya saca a la persona de la necesidad de querer huir de donde está para llevarla hacia adentro, para llevarla a conectar de el por qué y el para qué de ese cambio, ¿no? Entonces, por ahí la persona inclusive puede seguir haciendo casi las mismas cosas que estaba haciendo antes, pero al cambiar desde dónde lo está haciendo, hay ciertos procesos que empiezan a suceder y que dejan que el cuerpo entre en sus estados más profundos de reparación para que logre hacer el proceso, ¿no? Eh, Quisiera, a colación de esto, hacer un comentario sobre un mensajito que apareció ahí, ¿no? Que decía como un terapeuta germánico le dijo a mi hermana que se vaya y se aleje de la familia porque tenía rieles con la familia, ¿no? Y que podamos entender de que ese no es un modelo germánico o no germánico, porque no hay un protocolo para todas las personas lo mismo, ¿sí? Y en esto capaz me podés complementar, Franju, para que la gente no se vaya con esta impresión de que nosotros lo que hacemos es simplemente decirle a la persona lo que le está pasando y a partir de ahí tomar una decisión y que eso soluciona todo, porque en estos 10 años de tu experiencia te ha tocado ver un montón de cosas y bueno, sos una persona muy preparada en el ámbito, pero nosotros no podemos juzgar ni la decisión del terapeuta que le aconsejó eso,
ni la decisión de ella de ir hacia esas situaciones, pero claramente cada caso es muy particular, es muy individual, y por eso a mí me gusta hablar de las 5 leyes biológicas y no hablar de la medicina germánica, porque la medicina germánica fue el nombre que le puso Hammer para una nueva forma de hacer medicina a partir del descubrimiento de las 5 leyes. Pero eso fue en una época, fue en la década de los 80, en la década de los 90. Hoy han pasado más de 40 años de estos descubrimientos y vos lo sabés más que yo, ¿no? Se han desarrollado modelos que no son tan blanco y negro. No es como, bueno, este es el problema, andate, alejate de todo el mundo y ya está porque estás en solución, ¿no? Que es lo típico que se suele asociar. Entonces, lo lamentamos, yo en lo personal lamento este tipo de decisiones porque yo creo que en algún punto ensucian el modelo de las 5 leyes biológicas, y perdón que me haya desviado por ahí, pero no quería dejar pasar este mensaje que estaba, porque uno tiene que conocer muy en profundidad la historia de la persona y sobre todo que nosotros como agentes de cambio no le decimos a la persona lo que tiene que hacer. Eso es un abordaje personal, eso es una decisión personal. Nadie puede forzar desde este modelo a tomar una decisión por otro, porque eso no son las 5 leyes biológicas, ¿sí? Sí, y para complementar lo que estás comentando, que me parece muy pertinente, muy útil y necesario, yo añadiría que no es tan, yo no lo veo tan favorable, porque de hecho ha habido problemas, ha habido casos, ha habido demandas cuando por terapeutas que son muy directivos. Ser directivo no es un problema como tal. En los modelos ericksonianos se conoce y se trabaja con las dos variantes. Se puede ser muy directivo y muy poco directivo. Erickson y sus discípulos. Comentar muy brevemente que tanto Fabi Reyes, mi esposa, psicóloga clínica, especialista en tutores de resiliencia desde las 5 leyes biológicas, tanto ella como yo trabajamos con un modelo triple que es lo ericksoniano, lo sistémico y Hammer como modelo diagnóstico, las 5 leyes biológicas. Entonces, cuando se le dice a alguien lo que tiene que hacer, el terapeuta, desde nuestra concepción, ha caído en la trampa, porque la trampa es yo, persona chiquita, persona vulnerable, y lo estoy diciendo con estas palabras para ser más entendible, no para obviamente faltar respeto a nadie. Vengo a ti, oh gran padre omnipotente terapeuta, la persona debería tener y el terapeuta una relación simétrica, y esto no es absoluto. A veces el terapeuta tiene que no ser tan simétrico, porque si no luego también abusan de nosotros. Entonces, ha caído en la trampa de decirle a la persona lo que tiene que hacer y de maximizar tal vez que se activó el programa o el proceso por una cosa, y es como hay que huir corriendo de aquí porque esto es el foco y nunca más. Y para estar bien tienes que estar muy lejos porque no es tanto blanco y negro como dices, ¿no? ¿Y cuál es el mensaje? Que si podemos comprender que el cuerpo es flexible, es variable, y que la persona pueda aprender a escuchar y el síntoma también te comunica un mensaje, aunque su objetivo no sea hablarte, ¿no? Que eso también está muy entendido. Te puede hacer entender, un terapeuta podría acompañar, oye, a ver, si estás cerca, ¿cómo te sientes? A lo mejor no tienes que alejarte, a lo mejor tienes que cambiar cómo es tu manera de relacionarte, a lo mejor tienes que poner límites, porque decirle a una persona que para estar bien tiene que estar muy, muy lejos de, no es ni bueno ni malo, pero deberíamos saber que desde el modelo las relaciones son súper importantes, y vivir procesos difíciles y en soledad puede agravar los colectores. Entonces, hubo una época donde uno muy famoso español, no voy a decir su nombre, recomendaba cuarentenas a todo el mundo. Haz una cuarentena, haz una cuarentena. Era un desastre. Me tocó que había personas que pagaban renta para irse a algún lado, y eso en lugar de ser una solución era todavía agravaba la cosa, ¿no? Porque lo que sea que tuviera, en lugar de entenderlo,
era como una salida fácil. Veías una cuarentena y en 40 días, pues sí, en 40 días a lo mejor te sacudes de lo que sea que estés ahora, si estás revolcándote con la ola, pero en 40 días de estar solo, sola, aislado, aislada, vas a tener que afrontar otras cosas y no siempre es la mejor manera de ayudar y a veces puede ser incluso añadirle más problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, lo importante que yo considero que deberían, una buena práctica es que el terapeuta ayude a que la persona se descubra a sí misma y que se dé cuenta que el cuerpo activa, desactiva, que no hay valorar cuando sí es necesario hacer cosas de urgencia, que a veces sí lo es, y no es, como dices, no hay un protocolo, no es cada caso es un mundo. Revisarse mucho tampoco es lo más adecuado, las cirugías sí las recomendamos mucho, sobre todo en las mujeres obsesivas que buscan que la bola desaparezca o que tienen la incertidumbre. Revisarte mucho no es tampoco, es evidenciar una fase activa de preocupación, de desvalorización, es activar el ganglio, son varias cosas. Entonces hay muchas líneas, ¿no? que hemos ido descubriendo, explorando, aprendiendo a acompañar desde la suavidad y desde que la persona entienda, tome sus propias decisiones y lo que también puede ser es un pilar muy importante, que es todo lo opuesto a eso que se comentó de alejarla, es la figura del tutor de resiliencia, que mi esposa Fabi Reyes ha tenido 3 experiencias muy fuertes, personales, familiares, de su núcleo familiar muy, muy cercano, que le ayudaron a descubrir cómo no solo el terapeuta, el médico y la persona que vive el proceso, sino que también el tutor de resiliencia es una nueva figura que siempre ha existido y no se le había puesto nombre, y es como que puede ser el amigo, puede ser un terapeuta, puede ser la pareja, es la persona que ayuda a alguien cuando está en crisis, sea el tipo de crisis que sea, ¿no? Y hay literatura que describe este rol, esta función, y Fabi, desde su experiencia personal, puedas descubriendo cómo el tutor de resiliencia tiene un papel importantísimo, sobre todo para grabar receptores, bajar fases activas y que la persona no viva el proceso en soledad. A veces la persona se consterna y no puede tomar decisiones y los tutores de resiliencia tienen que ser como el perrito o el perro lazarillo o como el bastón o como el soporte, ¿no? Entonces, todos esos recursos y estrategias pueden ser utilizados al servicio de la interpretación del modelo hameriano. Y para ir, no sé si quieras comentar algo más al respecto antes de que cuente el otro caso. Ale. Sí, eh, que es muy importante lo que vos estás transmitiendo en el sentido de, hay veces que es necesaria la directriz, en este caso, ¿no? Como una persona que se consterna, a veces es necesario acompañar a la persona para que pueda entrar en contacto consigo misma, para saber realmente qué le está beneficiando y qué no le está beneficiando, en el caso del muro de goma. Hay veces que es recomendable pedirle a la mujer que deje de estar interviniéndose, mirándose, tocándose, en el caso de una persona, como vos decías, una mujer muy, muy obsesiva o con muchos temas de preocupación por el futuro. Entonces, esto es súper importante porque cuando hablamos de soluciones intentadas, hablamos de que son como muchos tiros que damos en ciego, queriendo darle al blanco, cuando en realidad el modelo de las 5 leyes va a poner todo sobre la mesa, pone toda la ficha sobre la mesa, y a partir de poner toda la ficha sobre la mesa, junto con la otra persona, con la persona que está viviendo el proceso, es, bien, ¿cuáles son las mejores estrategias a tomar en este momento? ¿No? Porque inclusive una misma herramienta o una misma estrategia puede servir en un momento y en otro momento dejar de ser útil. O sea, ni siquiera es que podemos hablar de que una herramienta es útil siempre, porque hay momentos en donde puede ser útil, hay otros momentos en donde puede jugar en contra, ¿no? En 2 personas con el mismo síntoma, no es lo mismo una herramienta a la persona A que a la persona B.
porque son universos muy distintos y cada particularidad y el contexto social, económico, cultural, eh, va a influir en cómo aborda lo que le está pasando. Entonces, a nosotros nos pasa mucho esto de qué es lo que tengo que hacer para que tal síntoma o tal diagnóstico desaparezca. Como esa pregunta no tiene, yo no tengo una respuesta para esa pregunta. Y el modelo de las 5 leyes tampoco tiene una respuesta para esa pregunta. Lo que sí te puede dar son un montón de elementos para que formulemos diferente la pregunta, para que las herramientas ahora sí tengan la capacidad de acompañar y sostener a la persona en el proceso que está viviendo, ¿no? Entonces, bueno, nada, me iba a ir por las ramas, pero Ok, gracias, Ale. Mira, y casualmente, yo sin saberlo y sin conocer, nos confirma quien hizo esta consulta y que comenta que su hermana vivió este proceso y que lamentamos mucho pues, el que pues, lo viviera de esa manera. Nos están confirmando que sí hubo una cuarentena, que fue una cuarentena, que además quien lo estaba viviendo era muy familiar y es como, desafortunadamente, hay pocos, perdón si sueno pretencioso, pero desafortunadamente muy pocos profesionales que puedan entender que esto no, que hay que desarrollar una sensibilidad y esta sensibilidad se la da el diagnóstico diferencial sameriano, rígido, estricto. ¿Y por qué? Porque cualquier interpretación es muy fácil tomarla. El terapeuta puede tomar, esto yo creo que va por aquí, y la persona en su desesperación abraza cualquier eh, interpretación y a veces va incluso en contra de sí misma, pero lo hace con el fin de querer mejorar su situación, querer sobrevivir, lo que sea. Y, y cualquier solución intentada, si no está gestada, pensada, ideada desde la comprensión del modelo, no porque el modelo, sí, podemos decir, ay, el modelo es lo mejor del mundo, no ha existido nada antes mejor. No, porque el modelo ayuda a entender el interior de la persona de maneras muy finas, pero esa precisión y esa finura no se logra estudiando cualquier cosa, no se logra juntando Hammer con no sé qué, o no está mal hacer, integrar modelos, lo que está mal es hacerlo sin estudiar epistemología. ¿Por qué? Porque la epistemología es la ciencia de justificar lo que yo pienso, lo que yo razono, si está correctamente fundamentado. La epistemología, todas las tesis de mediana calidad, de maestría, posgrado, doctorados, totalmente, siempre tienen que tener un capítulo introductorio que son bases epistemológicas de lo que estoy proponiendo en mi tesis. Y esto que parece muy académico, y lo es, trabajar con personas, trabajar con modelos de terapia, trabajar, si no hay una epistemología, es en serio que es un vacío tan grande que hace que las personas cometan errores y no se den cuenta de los errores que están cometiendo y que si la persona no se puede autoevaluar, si el terapeuta no puede autoevaluar si está correcto o no, si ya es heredero de un modelo que piensa que es un gran talón de Aquiles, que el terapeuta se autoposicione, y yo tal vez no pueda parecer, pero en mi intervención lo que siempre busco es ver si estoy equivocado o no, porque no es mi modelo lo que importa, es si mi modelo funciona con precisión hoy, ahora, en este momento, y si no tengo que reinventar algo, no para inventar otra vez la rueda o para inventar ahora las naves espaciales, sino para ver por qué este caso me está comunicando algo y debería yo poderme recalibrar. Y la cibernética, que la estudiamos cuando estudiamos el modelo sistémico, es súper importante porque la cibernética es autoescucharse en cada momento, hacer una intervención, recuperar un input de salida, una intervención y recuperar a través de cómo va viendo que si evoluciona o no evoluciona,
es un explorar constante de si lo que estamos haciendo va en el camino adecuado o no, para hacer los cambios necesarios si se ve que no se está yendo hacia el camino deseado. Y bueno, pasando al otro tema, ¿qué otra cosa evidencié recientemente? También otro caso parecido, que ya había un proceso que se había activado y se activó uno nuevo. Pudimos entender por qué se activó ese nuevo. Y es un caso de una mujer que está acompañando a su padre en un proceso de duelo, que su madre falleció. Una mujer con un padre adulto mayor que lo cuida y que su primera activación ductal pensábamos que era por el fallecimiento de su madre, porque las disfunciones activan el conducto, pueden activar. Y sobre todo son situaciones muy a grandes rasgos que hay incertidumbre relacional o que el tipo de relación que se está dando es diferente a como yo quisiera, ¿no? Eso sería como un gran paraguas para incorporar los temas de conducto. Entonces, esta mujer que acompañaba a su propio padre, lo que más le dolía a ella no era, ya había superado e integrado muy bien el duelo con su madre. Inicialmente no encontrábamos porque era como, en serio, porque parecía que ella lo llevaba muy bien y dándole una segunda o una tercera vuelta de tuerca apareció que lo que más le dolía a ella no era la muerte o el fallecimiento de su madre, sino cómo su propio padre llevaba el duelo, porque había quedado derrumbado. Y hay cositas que están un poco más ocultas, que no significa, que aparentemente no aparecen, y que el investigador, el acompañante, formado en modelos sistémicos, formado en cibernética, formado en el modelo de las 5 leyes biológicas, puede ir desarrollando una actitud detectivesca de no pararse al primer no, o de no rendirse, o de aceptar cualquier cosa, aunque parezca que no encaje, porque pues no hay otra cosa, ¿no? Y es mejor tomar algo que no tomar nada. Entonces, fue saliendo, fue emergiendo, no a la primera sesión, no a la segunda, que lo que más le dolía era ver a su padre cómo está viviendo el propio duelo por haber perdido a su esposa. Este caso tuvo que pasar por cirugía, inicialmente no quería, pero le expliqué razones de por qué sí a veces es una opción mejor. No para todos los casos, pero para algunos sí, ¿no? Y no es fácil decir cuáles sí, cuáles no, pero sobre todo, si estarse viendo y viendo y viendo, es alargar. Y una cirugía puede ayudar a pasar página, y en lugar de estar viviendo aquí, pues viviendo la vida, ¿no? Que luego se obsesionan y ya no viven la vida, viven el revisar. Entonces, después de la cirugía, cuidando a su padre, habiendo descubierto cómo había iniciado, acompañando el postquirúrgico, que también hay estrategias y maniobras muy pertinentes para acompañar cada proceso. Y de repente emergió otra vez la sensibilidad, ¿no? Y cuando emerge otra vez el conducto, del mismo lado, otra vez vuelve a empezar. Oye, pero entonces, ¿qué cambio ha habido? Porque no puede aparecer el síntoma y que no haya habido cambio de fase activa a solución, sobre todo porque el conducto de sensibilidad externa parasimpática tiene sensibilidad en la fase restaurativa. Y lo que fue emergiendo, que tampoco salió tan es que el rol de la cuidadora trae muchas cosas a veces. El cuidador no siempre se ve a sí mismo, el cuidador, la cuidadora. Hay diferentes discursos, no precisamente hamerianos, que dicen que es muy importante que el cuidador también sea cuidado. No está suficientemente visto. El cuidador a veces está más en el otro que en sí mismo, y no está mal, porque pues hay pues, unos programas, unas cosas internas que hacen que eso ocurra, y el cuerpo es así.
¿Y qué ocurrió? ¿Qué emergió? Emergió también el secreto inconfesable, y no tampoco son palabras así que yo use mucho, ¿no? Pero, y que tampoco quiero usar palabras que... Pero bueno, apareció otra vez otra cosa difícil de confesar, que fue que sí estaba acompañando a su padre, pero también estaba como un poco, el cuidador también se puede cansar, y es válido, y es humano, y es biológico, y es vergonzoso tal vez decirlo, porque esto va de la experiencia interna, y la experiencia interna está mediada por la filogenia, y es no racional, se activan cosas porque tenemos un piloto automático adentro que activa, desactiva, y no podemos juzgar que eso ocurra porque no es nuestra voluntad. Entonces, dentro de acompañar a su propio padre también emergió un poco el pues estoy cansada y a veces se enoja y a veces es difícil y yo podría estar haciendo y ya llevo aquí y soy la única y nadie me ayuda y casi no tengo espacio personal, pero sí lo tengo, pero además lo estoy haciendo con mucho gusto. O sea, y me decía, me emociono porque es difícil y es el dolor interno no dicho o difícil de decir que la persona lo vive con sorpresa y con incomprensión. Me dice, no hay ningún otro lugar donde yo pudiera estar ahora. O sea, yo no dejaría a mi padre, tengo que estar aquí, lo hago con todo gusto, pero también me duele esta otra parte que yo no la esperaba, pero que no puedo invisibilizar y no puedo, digo, ok, tienes que tener tu propio espacio también, hacer tus, ver, y algo que me sirvió, yo he estado en una posición parecida con una mujer anciana, adulta mayor, hace varios años, la acompañé muy, muy cerca. No era familiar directa de sangre, pero sí fue una maestra muy importante para mí en mi vida. Y también estuve en una posición no tan fuerte, no tan intensa, la visitaba 2 veces por semana y llevaba como ya 3 años, 4, 5, donde mi compromiso era visitarla y acompañarla en su manera de irse, ¿no? Y no era una manera rápida ni con un diagnóstico ni siquiera, ¿no? Entonces todavía era más de, bueno, aquí estoy. Entonces, yo al contarle mi experiencia, al decirle que lo que estaba haciendo en ese momento podría resignificar que en el futuro, cuando llegue lo inevitable, sea más sencillo vivir el duelo, porque no podemos frenar que no se vaya. Y que este momento es un momento para encontrar el punto de equilibrio de ni tanto ni tan poco, y que el síntoma nos vino a contar esto, siendo que el síntoma no tiene ninguna intención de contar nada, ¿no? Pero que a su vez, si tenemos las herramientas adecuadas, si tenemos el entrenamiento, la preparación suficiente, que no es fácil, y la paciencia y la pericia para ir entendiendo, podemos entender el interior de la persona que la propia persona ni siquiera ha llegado a entender también. No sé si me explico. Sí, sí, gracias ahí por ese caso, Franju. Porque el cuerpo cuenta con una sinceridad completa, ¿no? En todo esto que vos traes, ¿no? De la epistemología o de la cibernética, hay algo muy importante que es el lenguaje. Los humanos tenemos un lenguaje que es complejo y que conforma la base de la simbología interna que nosotros tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque el cuerpo, al ser más binario, ¿no? Fase activa, fase de reparación, entrada, salida, día, noche, responde de una manera mucho más sincera, y no porque nosotros no seamos sinceros, sino porque tenemos muchas capas de complejidad, muchos niveles y estructuras de pensamientos, argumentos, justificaciones, que ha sido la manera en la cual nosotros hemos sido básicamente criados, y cómo nos hemos desarrollado, y que tenemos una gran cantidad de lenguaje interno,
pero el cuerpo no está en ese nivel, el cuerpo está en un nivel mucho más sincero. Y con esto, obviamente no quiere decir que esa mujer era una mala mujer o era una mala hija, ¿no? Ni que tampoco era la mejor hija del mundo. Simplemente era una hija que hacía lo que podía hasta donde le daba para estar, y que obviamente cuando un organismo se desborda, entran a aparecer los programas biológicos que intentan sostenernos en esos eventos y en esas situaciones y atravesar esos momentos. Entonces, sí creo que esto es muy importante, porque a la hora de comprender los tipos de soluciones, o no soluciones, está mal la palabra, los tipos de estrategia y de herramientas que vamos a usar, es necesario tener en cuenta el lenguaje interno de la persona. Porque si vos lo intentabas buscar desde un lugar argumentativo, la mujer nunca iba a decirte estoy cansada de cuidar a mi papá, ¿no? Tal vez en un momento con mucha confianza, en un momento de desborde, puede que lo lance. Pero lo más probable, como vos decías, el secreto inconfesable, es sentirse sumamente culpable por estar sintiéndose cansado de cuidar a su papá. Ese nivel de complejidad no lo tiene el cuerpo simplemente actúa en consonancia con lo que está sucediendo. Entonces, poder ir al lenguaje de las 5 leyes biológicas, y me gusta esto que traes todo el tiempo, y es que los síntomas y los cambios no nos traen ningún mensaje, no buscan decirnos nada, son. Nosotros podemos utilizar nuestro argumento y nuestro contenido interno, simbólico, para encontrar, ¿sí?, mensajes que nos ayuden a tolerar lo que está sucediendo. Y eso es válido también, ¿no? Es totalmente válido, y si lo podemos y lo tenemos que hacer, lo hacemos porque nos ayuda a pasar la situación, ¿no? Pero cuando hablamos del modelo de 5 leyes biológicas hameriano, para poder diagnosticar lo que está sucediendo, nunca es pensando en cuál es la solución a ese problema, y tampoco es pensando cuáles son los errores interpretativos que tiene la persona por los cuales activó lo que activó, sino poder encontrar una base de comprensión que le permita a la persona, por un lado, sentirse acompañada aún en su incoherencia interna de estoy cansada de cuidar a mi papá, pero es mi papá y lo amo y lo voy a seguir cuidando. Esa incoherencia interna, poder encontrar ciertos puntos de unión para que el proceso sea más amoroso, y que después las estrategias que nosotros apliquemos tienen que siempre estar acorde al lenguaje de la persona, ¿no? Y lo quiero unir con lo que hablamos en el tema anterior, ¿no? Lo que estuvimos hablando hace unos minutos atrás. No somos animales. Sí somos animales, pero tenemos una diferencia, y es el lenguaje, el tipo de lenguaje que tenemos. Porque si yo intento poner una solución, ¿sí?, o una estrategia, ¿sí?, estoy planteando solución ahora sí como una palabra bien absoluta, desde un punto de vista animal salvaje, probablemente esa estrategia no funcione. Porque dentro nuestro, si bien yo quiero que las cosas sean diferentes en mi casa, no quiero estar separado de mi familia. Y esa es una doble entrada, ¿no? Si bien me gusta de lo que estoy trabajando, tengo un tema con mi jefe. Ahora traigo otro tema nada más, pero para poner un ejemplo. Y son siempre estas contradicciones las que suceden dentro nuestro, que con un buen abordaje del modelo de las 5 leyes permite que esa incoherencia o esa dicotomía que tenemos interna la podamos abrazar con un montón de empatía, o por lo menos simplemente contactando con lo que es, ¿no? Que me parece que es sumamente como, eh, nos permite un fuerte descanso cuando podemos contactar con lo que es como es. Sí, y desde ese reconocer lo que es y lo que se está viviendo, ocurre algo también que va muy de la mano con el título de esta conversación, y es esa solución intentada cuando se entiende, cuando esta mujer también tiene una comprensión privilegiada porque
ha tenido un proceso un poco más largo de acompañamiento y ya tiene un poco bastante conocimiento también de las 5 leyes biológicas. Y lo que le ayudó fue también entender en otros momentos que yo la acompañara a entender el síntoma, a entender. Y cuando se entiende, ya no es, ya no se está buscando hacer algo para curar la enfermedad o para resolver, porque cuando se entiende de verdad, te das cuenta que lo que sea que hagas es para acompañar, no es para, no es el centro terapéutico que va a mover mi interior. Es un recurso que me va a sostener, acompañar y a transitar esto más fácil, pero no es gracias a esto. O sea, la esperanza y la expectativa están más depositadas en el cuerpo, la confianza en el escuchar, ay, ok, ya entiendo que esto es por esta situación que estoy viviendo con mi padre, ok, sí, y ya no surge tengo que ponerme a hacer ejercicio y ir con el nutricionista y esto, porque, de nuevo, todas esas cosas normalmente no se hacen desde la tranquilidad, desde el bienestar. Y yo, cuando me preguntan así, oye, ¿y qué hago? Digo, pues haz lo que harías en tus condiciones normales. En condiciones normales, ¿cuántas cosas haces? No, pues casi nada. Ah, pues ¿por qué crees que ahora tienes que hacer 15 cosas, 3, 4? La- Todo lo que estás haciendo ahora, ¿lo estabas haciendo antes del proceso? No. ¿Ok? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Pero hazlo o ve dejándolo si es que lo quieres dejar, si lo quieres mantener, manténlo, porque también hay gastos que no se visibilizan, ¿no? Y hay una economía y yo veo que a veces se gastan muchísimo más en otras cosas que en el acompañamiento que yo les brindo. Y es muy difícil yo decirles, no lo puedo decir porque pues, todo ese dinero, todo lo que estás haciendo, no está fundamentado biológicamente que te esté ayudando tanto como lo que yo estoy haciendo, pues yo no lo puedo decir, porque me van a decir que soy que megalómano, creído, bla, 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 ¿no? Entonces, lo puedo decir ahora aquí con vos, pero ahí tengo que buscar otras maneras de evidenciarlo, ¿no? Entonces, cuando la persona entiende el proceso, entiende que ahora se activa esto, que ahora, y puede entender cada síntoma, yo ahorita he llegado a un nivel, tal vez no en todos los casos, futuros, no lo sé, pero hasta ahora casi que a síntomas ya he llegado como a perfeccionar mi abordaje, mi escucha, y es más fácil que pueda ayudar a esa comprensión, pero esa comprensión también necesita que la mujer esté muy posicionada y conozca más el modelo. Por eso me pesa decirlo, pero ya casi no estoy tomando casos que no hayan tomado la formación que estamos impartiendo, porque en una sesión todo lo que puedo hacer con alguien que no tiene el contexto suficiente o con alguien que está bien entrenada y que se conoce muy bien el proceso y es abismal la diferencia que hay entre acompañar casos que no tienen ni idea o casos que han tomado el seminario específico de seno y es pues comentar que lo vamos a impartir este último fin de semana de noviembre, todavía hay algunos espacios disponibles y ayuda a los acompañantes, a los profesionales de salud a que puedan darse cuenta que su modelo no está mal, pero no deberían ponerlo como que mi modelo, sea el que sea, es lo que es Es la verdad. la fuente, o es la fuente de la curación o de la restauración de los procesos mamarios, no, sino que poner el modelo que usen al servicio de la persona y de las 5 leyes, no porque las 5 leyes. O sea, porque realmente las 5 leyes nos ayudan a entender mejor el interior y el trauma no dicho, ¿no? Y incluso también el dicho que también puede volver a aparecer, ¿no? Entonces, todos esos modelos no están mal si se está yendo a ciegas con ellos y si se están haciendo apostar como all-in, ¿no? Como cuando juegan al póker que dicen all-in, todo al centro, me voy con todo. Cuando la mujer o el terapeuta le apuestan todo, todo, todo a un modelo que no estudia, que no conoce por qué se activa, por qué se desactiva,
la mama, el conducto o la glándula o el ganglio, un modelo que no te permite comprender por qué en este momento, por qué en este pecho sí, por qué en este pecho no, que no te permite conectar tu experiencia en tu tejido con lo que has vivido y tu dolor, pues le están apostando todo a algo a ciegas. Y está hecho desde unas muy buenas intenciones. Porque el terapeuta, usando ese modelo, a lo mejor le ha ido muy bien a algunas personas, pero tienen el sesgo de no haber podido comprobar que lo que decía Hammer, que decía, quieren curar la fase de curación, no la entienden, y a veces con un tratamiento hay mejoras, no tanto por el tratamiento, porque si la persona resuelve su trauma, resuelve su conflicto, resuelve con o sin tratamientos externos, el cuerpo dirige los procesos. Y casi todos los modelos levantan un altar al tipo, a su prueba, a lo que hace el modelo, si son agujas, si es imán es imán, si es lo que sea, le levantan un altar a eso y todos ignoran, desprestigian o ni siquiera voltean a ver, están a espaldas del cuerpo, cómo funciona, cómo se autogestiona, cómo se activa, cómo se desactiva. Y las 5 leyes no se dan a eso, ¿no? Y cuando una persona ha podido comprender con detalle y precisión 15, 20, 30, 40 casos y ha podido ver cómo todo es muy preciso en un conjunto grande de casos, su percepción de su propio proceso, cuando encaja también con el modelo, y las mismas normas, los mismos patrones que descubre Hammer de cómo se regula el cuerpo, se han servido para 40 casos y los estudios los comprendo y los entiendo, y luego me observo a mí misma bajo esa misma lupa, bajo esas mismas leyes, esquemas, principios, y también puedo entender que viví esto, que lo viví de tal manera, que el síntoma apareció aquí, que abrimos un nuevo nivel de responsabilidad donde yo ya no te voy a decir, aléjate corriendo de tu familia, donde no te voy a decir, te voy a decir, si te quieres hacer cirugía, estas son las ventajas. Si no te la quieres hacer, te vas a tener que cuidar de estas cosas. Cada decisión ya hemos entendido pros y contras, la experiencia, la iteración y el acompañamiento constante de casos nos han hecho entender cuáles son los caminos de mayor facilidad para transitar y poder pasar páginas del proceso, cuáles son las neuras y las obsesiones que hacen que la persona se trabe y se enrede por ser demasiado rígida, porque yo he tenido casos donde se obsesionan con un modelo terapéutico y aunque yo les diga, mi poder de convencimiento no es absoluto. Hammer también tiene libros y eso me dio muchos libros, casos en su libro. Me reconfortó mucho, afortunadamente, porque los terapeutas también vivimos la soledad a veces de decir, ¿cómo le hago? Y Severio, de Argentina, también dice que el terapeuta tiene un problema cuando recibe al consultante y su problema, porque tiene el problema de tener que resolver el problema al consultante. Y eso también genera estrés a veces. Entonces, en ese sentido epistemológico de ver las cosas desde un nivel superior y todo eso, y ya para eso cerramos, no sé, me fui, una cosa de la otra. Pues conocer, tener experiencias, el volumen de casos que ya tenemos, vamos a empezar a publicar casos de manera totalmente anónima, de manera totalmente guardando el total anonimato de las personas, porque es muy importante que cuantos más casos se conozcan, es más fácil entender estos procesos, es más fácil que el terapeuta no caiga en la trampa de decirle a la persona lo que tiene que hacer, pero sí pueda informar. Mira, he tenido tantos casos que han hecho esto, otros que han hecho esto, y lo más importante no es qué se hace, es desde qué lado se hace, estar junto a quien vivir los procesos acompañados, ¿no? De los tutores de resiliencia y que uno como terapeuta debería facilitar la comprensión y facilitar la toma de decisiones desde empoderar a la persona que sea
lo que también Pfister decía o dice un usuario activo, ¿no? Y este conocimiento pues, nos brinda estas posibilidades. Y un objetivo que tenemos a largo plazo, a mediano plazo, es poder presentar estadísticas reales, ¿no? De decir, desde aquí, y es lo que Hammer también pretendía, ¿no? Desde aquí, desde este lado, las cosas son de otra manera. Yo como terapeuta me voy a cuidar primeramente a mí, no te voy a poner ni a ti ni a mí en peligro. Y si hay cosas necesarias de la alopatía, te voy a decir cuáles sí conviene y te puedo decir cuáles sí tienen pertinencia o adecuación, porque las hay tanto desde la alópata como desde lo naturista. Hay personas que se obsesionan con alguna cosa naturista y les va también mal, porque no es la solución intentada, debería estar fundamentada biológicamente. Es lo que sería como el círculo final del título, ¿no? Las soluciones intentadas no están mal, o tal vez sí, están mal si no están pensadas desde lo biológico, si están pensadas a ciegas y si se va obsesivamente. Y bueno, sí, lo que decía que a mí me curó mi propio dolor de terapeuta. Es decir, pues ver casos, releer a Hammer, o sea, en estos 10 años no hemos leído el libro de Hammer una vez, lo estamos leyendo, releyendo y ahora con las soluciones intentadas volvemos a leer el libro. Con cada cosa que descubrimos, volvemos a leer el libro revisando con esa nueva perspectiva. Lo hemos leído viendo tutores de resiliencia, cuántos casos hay ausencia de tutores de resiliencia y van mal. Y cómo Hammer también ve que hay casos que hacen un montón de soluciones intentadas. Y lo que a mí me reconfortó, y ya cierro porque entro en un mito, ¿verdad? Le llamamos mito cotorrito a veces, así cuando... Entonces, ya para cerrar esto, ¿vale? Y qué bueno que dejamos entrar un poco el humor el día de hoy. A mí me reconfortó decir, oye, James también decía de por aquí, no, muchas veces no le hacían nada de caso y los resultados luego, si el caso no funcionaba, no tenía el éxito adecuado, era culpa luego de Hammer, ¿no? Y visibilizar eso. Hammer es un modelo diagnóstico y lo más importante no es... Hay personas que no conocen Hammer y les va bien porque lo importante son las decisiones que se toman. Y a veces, sin conocer esto, a veces se toman buenas decisiones o los conflictos no han sido tan grandes, lo que sea. Y pues lo que queremos es eso, es cambiar el mundo de las personas que sí quieran tomar un rol activo. Y hay casos que llegan y me dicen, no, quiero una sesión. Perdón, o sea, mi compromiso es muy alto, me encantaría recibirte, pero ahora ya no recibo casos. Y tuve que hacer ese paso y hasta todo el rato me está dando estaría haciendo mal de que no acepte casos que no tomen. Y mi juez interior, todavía muy cuidador de glándula mamaria y demás, porque los que somos terapeutas somos así, me cuesta poner límites y les digo, mira, lo siento mucho, pero va a ser muy difícil para ti, muy difícil para mí. Que si no tienes la voluntad de tomar un curso de 12 horas específico de mama, tú que tienes un tema de mama y que no hay otro curso igual y que se ha hecho 16 veces, cada vez se refina, esta va a ser la 17ª. Si no puedes pagar eso, no solo a nivel económico, sino a nivel de una presencia, de estudiar, de conocer casos, lo siento mucho, yo solo estoy disponible para las personas que sí puedan dar ese paso, porque luego se gastan otras cantidades en soluciones que no están fundamentadas biológicas, a nivel biológico, ¿no? Entonces, gracias, Ale, me fui un rato más de lo que estaba planeado. Y nada, pues agradecerte mucho el espacio, felicitarte también por tu trayectoria, por mantenerte fiel también a este camino, porque hay otros nombres más alentadores que no son tan precisos, pero que sí hay más bombo, más platillo, llegan más seguidores, están más en tendencia, bla, bla, bla. Y yo valoro muchísimo a quienes sí están en este camino, aunque no esté tan visibilizado, aunque no sea tan famoso, aunque no se diga tanto, aunque no se conozca tanto. Para mí, quienes estamos con este concepto y no usamos otros más famosos, para mí es una corroboración de que hay principios éticos en quien, y no tanto de visibilidad o de que
en quienes estamos en esto de las 5 leyes biológicas y no otras cosas. Mira, Franju, Ya me para cerrar, primero que nada, yo creo que tanto yo, vos como la gente la estamos pasando muy bien. Igualmente, si ahora ya cerramos, yo creo también, eh, y coincido con vos completamente en que no es lo mismo una persona que aprende las 5 leyes biológicas o intenta aprenderla una vez que ya tiene un síntoma determinado o un cuadro determinado y corre detrás, ¿sí? Que alguien que aprende el modelo y luego tiene alguna situación, ¿no? Por eso, por lo menos desde mi lugar de ayuda, siempre ha sido la pedagogía, porque yo de base, después, o sea, yo de base soy profesor de educación física, después me dediqué a la rehabilitación de lesiones, al alto rendimiento, otras cosas, pero lo que a mí me motivó a estudiar educación física fue, yo le quiero enseñar a la gente cómo funciona su cuerpo. Después, estudiando eso, me di cuenta que no le enseñamos para nada eso, pero cuando conocí las 5 leyes biológicas, me di cuenta que ahí está el manual, ahí está la clave. No para decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino para que la gente pueda tomar conciencia y pueda hacer un uso responsable de sus propias acciones. Entonces, y para poder unirlo con el título de este vivo, cuando nosotros conocemos las 5 leyes biológicas y nos quedamos en ese nombre, ¿no? En la categoría de 5 leyes biológicas, yo puedo optar por una decisión, por otra, o inclusive decir, este proceso me supera y hasta acá elijo tocar, y no puedo más que eso. Y cualquiera de las tres posibilidades o de todas las posibilidades que se abran son válidas porque la persona lo está haciendo desde su centro. Yo creo que cuando eso sucede, las herramientas que utilizan o utilizamos dejan de ser soluciones intentadas para convertirse en herramientas de acompañamiento que son efectivas, porque hay un centro, hay un volver al eje, hay un volver a la base que nos devuelve el poder para ya no endiosar a alguien afuera o a una herramienta afuera y para poner ese poder dentro. Y a partir de ahí, como vos decías, con un terapeuta, con un médico, con una persona que conozca el modelo, poder acompañarnos en el proceso que yo estoy viviendo, pero dejar de querer que la otra persona me dé la solución, que la otra herramienta me dé la solución, y si no funciona acá, funciona allá, porque si no la persona, como vos decías, hace un all-in, y si en ese all-in no funcionó, la próxima solución a la cual va a intentar acceder ya está mucho más cansado, ya está cansado, agotado o agotada, ha activado otros programas biológicos, ha pasado el tiempo y el proceso continúa igual, y la fuerza interna de la persona disminuye porque la fuerza está poniéndose afuera y no adentro. Entonces, para aquellas personas que ya conocen el modelo, yo las aliento a que sigan estudiando. Para mí el modelo es infinito, se puede siempre seguir estudiando. Vos llevas 10 años enfocado en una parte muy precisa del cuerpo y cada vez vas encontrando cosas nuevas, ¿no? Entonces, el cuerpo humano es apasionante. A, en contraposición de lo que nos han hecho creer, la embriología es apasionante cuando se toma desde el modelo de las 5 leyes. Comprender la naturaleza del cuerpo es apasionante porque estamos dentro de él, básicamente. Y es como estar habitando un instrumento hiperinteligente del cual no teníamos ni idea por qué funcionaba como funcionaba. Y ahora con este modelo podemos acceder a esa información. Y eso no va a hacer que no activemos más programas biológicos, pero sí va a hacer que lo que nos suceda y la manera en la que transitemos la experiencia sea desde un centro, sea desde el poder. Por eso, para mí, yo te agradezco esta invitación, Franju, para esta charla. Las invito a estudiar 5 leyes. Bueno, el 27, 28, 29 tenés el seminario, ¿no? Sí, creo que De el programa. 28, 29 y 30, viernes, sábado y domingo. Y el 5 de diciembre es de preguntas y respuestas. Hay acceso a las grabaciones hasta el 15 de enero. Y nada, pues agradecido
sigan también, síganos en nuestras redes, sigan a Sentido Biológico, al Seno 5LB, Juan Serra 5LB, sí, Fabi Reyes, también, que es la cuenta de Fabi Reyes, mi esposa, que también es psicóloga clínica, y compartimos formación. Yo también soy maestro de educación física de formación, la carrera. Sí. Y eso es una, para la gente que nos está escuchando, yo no lo sabía, o sea, acaba de Sí. suceder. Y, y es que es lo que nos motiva, por lo menos a mí es lo que me motivó a estudiar educación física, fue, si estamos adentro de un cuerpo, tenemos que saber de qué estamos hechos, para qué, cómo usarlo, cómo sentirlo, cómo habitarlo. Así que bueno. Lo último, Franju, para cerrar también, para pasar ahí un chivo, el año que viene, a partir de marzo, lanzamos nuestras dos formaciones que son anuales. Son formaciones de 9 meses de clases semanales de contenido teórico, clases de 2 horas y encuentros quincenales de preguntas sobre lo que va sucediendo en la formación. Son 6 clases al mes y tenemos una formación inicial para todo el mundo, para quien quiera aprender las 5 leyes, y también una profundización en tercera ley para quienes ya conocen el modelo y quieren tener un nivel mayor de precisión acerca de los cambios. Abierta también la invitación ahí a seguir aprendiendo, porque en realidad yo siempre le digo, yo soy el más beneficiado, pues yo soy el que, aprendo todo el tiempo, ¿no? A mí dar clase, no sé, a vos te pasa con la formación y con las consultas, aprendés todo el tiempo, te mantiene en constante aprendizaje, así que es una bendición. Sí, porque cada caso es un nuevo reto, una nueva cosa que averiguar, y lo más bonito de todo es las mismas estructuras, siempre son las mismas. No hay que volver a aprender, hay que aprender nuevas maneras en las que se despliegan, pero el modelo está muy, muy bien definido. Posiblemente no requiere que se actualice como tal, porque cada caso confirma y reconfirma que es un modelo súper preciso y que dentro de lo que cabe es bastante simple y sencillo si se estudia bien, y Totalmente. como la gran diversidad de posibilidades que tiene, sin tener muchísimas cosas se explican, sin tener que reformular el modelo. Más bien, hay que reformular nuestra manera de observar el modelo para Ujú, cada nuevo caso, ¿no? totalmente. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Franju. Gracias a todas las personas también que nos acompañaron. Nos vemos en el próximo vivo. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Gracias.